Perfecto. Entonces hablamos de las células de hito. ¿Quién me puede recordar qué son las células de hito? ¿Hemos dicho? Son células estrelladas, perisinusoidales y tienen la función de almacenar vitamina A, hemos dicho. Entonces, ¿cómo están las células las células de hito como factor que influye en la fibrogénesis? Estas se activan y están bastante engrosadas alrededor de las células sinusoidales y de los hepatocitos necróticos también. ¿Y qué van a hacer estas células de esas células de hito? Aumentan la fibrosis y se transforman en miofibroblastos, ¿no? Otro factor que induce la fibrogénesis, la fibronectina, ¿sí? Depositada junto al colágeno en las zonas de necrosis, va a estimular a los fibroblastos y va a contribuir a la génesis o al origen de la fibrosis. Otro, los factores de crecimiento hepático van a actuar replicando a los hepatocitos y van a estimular a fibroblastos y modulan al colágeno y la fibronectina. Otro, las parahormonas llamadas citoquinas, ¿sí? Que son mediadores de la inflamación, como el factor alfa de necrosis y otros más, van a contribuir al origen de la fibrogénesis en esta patología. Y hablamos un poquito de la cirrosis hepática compensada, ¿sí? Esta tiene manifestaciones variadas y múltiples. Se requiere una anamnesis dirigida y reiterativa, en especial para identificar todos los factores relacionados con el alcohol, virus y eventualmente tóxicos, ¿no? Los síntomas más característicos obviamente son en los casos avanzados, ¿no? Y los pacientes en la cirrosis hepática compensada, miren, aparentan habitualmente buen estado general y nutritivo, ¿sí? ¿Y cuál es la queja? ¿Por qué vienen habitualmente a la consulta? La queja más frecuente en el 68 al 80% de los pacientes es la fatiga. Doctor, me siento cansado, duermo bien, pero despierto bastante cansado, agotado. Es la fatiga. La hiporexia, es decir, pierden el apetito. Además, si pierden el apetito, seguramente va a tener el paciente pérdida de peso, tiene náuseas, tiene disturbios del sueño, no concilia adecuadamente el sueño, tiene molestias digestivas inespecíficas, es decir, puede llegar a tener dispepsias a repetición, ¿no es cierto? Y el paciente puede tener también datos de sangrados mucocutáneos, porque tiene alteración de los factores de la coagulación secundario a la afectación hepática, eso está claro, ¿no? Y estos son leves y recurrentes. Además puede tener alteraciones del gusto, del olfato, ¿sí? Puede tener fiebres inexplicables. ¿Por qué este paciente podrá tener fiebre inexplicable? Por la gran liberación de citoquinas inflamatorias que está ocurriendo a consecuencia de la enfermedad que ha desarrollado el paciente. Entonces, a eso habitualmente se debe la fiebre inexplicable y puede tener también cambios variados en las heces, es decir, el paciente puede referir en cualquier momento de la enfermedad deposiciones melénicas, ¿no? Que pueden ser secundarias la mayor parte de las veces a hemorragia digestiva alta, varicosa, de grado variable. Eso es lo que hay que tomarlo en cuenta. Y en la exploración abdominal, en los casos compensados, en la cirrosis hepática compensada, va a detectar todos estos datos. Miren, esplenomegalia, es decir, agrandamiento del vaso, ¿no? En 50 a 70% de los casos. Y la ausencia de la esplenomegalia no descarta necesariamente hipertensión portal. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es la triada de la hipertensión portal? Ya lo hemos comentado varias veces. ¿Cuál es la triada de la hipertensión portal? Ictericia, esplenomegalia y circulación colateral en cabeza de medusa que parte del ombligo y se extiende a la periferia. Esa es la triada. Además, el paciente puede tener en los estadios iniciales todavía hepatomegalia en 60 o 80% de los casos, y al palpar el hígado, los bordes y la superficie ya son irregulares, ¿sí? Lo que nos habla de que ya está habiendo daño hepático. Y hay un autor alemán, Hanger dice en su libro, de que una buena palpación hepática es equiparable a 2 pruebas de función hepática. ¿Qué les parece? Entonces, hay que tomar en cuenta lo que dice Hanger y hay que hacer una adecuada valoración del hígado con todas las maniobras, palpando todas las características del hígado, ¿no es cierto? Ya vamos a encontrar irregularidades, como indica acá. También la circulación venosa superficial, más o menos intensa, es decir, ya está presentando el paciente grados variados de hipertensión porta, circulación colateral en cabeza de medusa, ¿no?
es inconstante, sí, pero puede existir. El dolor del abdomen superior es variable y poco frecuente. Y las hemorroides no son infrecuentes. ¿Por qué este paciente podrá tener hemorroides? ¿Quién me dice? Al que me dice le aumento 3 puntitos. ¿Por qué este paciente podrá tener hemorroides? Porque no se olviden que la vena porta se forma por 3 venas. ¿Por qué vena se forma la vena porta, hemos dicho? ¿Quién se acuerda? La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, ¿sí? Y las venas hemorroidales son ramas de la vena mesentérica inferior. Y como hay aumento de la presión en ese territorio venoso, se pueden presentar hemorroides a consecuencia de ese hecho. Entonces, por eso decimos que las hemorroides no son infrecuentes, ¿no? Puede haber también manifestaciones en otros órganos, como por ejemplo taquicardia, hipotensión arterial, pérdida de masa muscular, adelgazamiento, calambres, mialgias difusas y además dispepsias. Y miren, en este esquemita, todo esto puede tener el paciente con cirrosis, ictericia, aliento hepático, es decir, tener el típico fetor hepático. ¿Y cuál es el fetor hepático? Un aliento dulzón, secundario a eliminación de mercaptanos por la boca, ¿sí? Los mercaptanos son sustancias que formamos en nuestro organismo resultantes del metabolismo y normalmente los mercaptanos son metabolizados a nivel hepático, pero ese hígado enfermo no puede realizar ese metabolismo, entonces va a haber el típico aliento hepático. Además, el paciente tiene hipotensión ortostática, ginecomastia, como hemos dicho, eritema palmar, atrofia testicular, edemas, puede tener encefalopatía, hipertrofia parotídea por el estímulo constante del alcohol a las glándulas parotídeas, angiomas en araña, es decir, puede tener telangiectasis el paciente, puede tener pérdida de masa muscular, hematomas espontáneos y asterixis. ¿Qué es la asterixis, muchachos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la asterixis? Temblor de manos, ¿sí? Entonces, todo eso puede tener el paciente, ¿no? En resumen, la exploración abdominal puede haber todo esto, ya lo hemos comentado, pero miren, es un resumen: esplenomegalia, hipertensión porte, hepatomegalia, dolor en abdomen superior, manifestaciones en otros órganos, taquicardia, hipotensión, pérdida de masa muscular, calambres, mialgias, otras manifestaciones, ictericia leve o severa, tendencia a las infecciones, porque este paciente es inmunodeprimido, daño agudo por drogas o alcohol, disfunción hepática, eventos hipóxicos. Además, este paciente puede tener santelasmas y santomas. ¿Qué serán los santelasmas y santomas? Ya lo hemos comentado, ¿alguien se acuerda? Los santelasmas son depósitos de grasa en el ángulo interno del ojo, ¿estamos de acuerdo? Y los santomas son esos mismos depósitos de grasa, pero en las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Han entendido la diferencia entre santelasma y santoma? Sí, además el paciente puede tener datos desrascados, es decir, puede tener escoriaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que el paciente pueda tener datos desrascados? Porque además el paciente puede tener prurito a consecuencia del daño hepático establecido. ¿Y cuál es la fisiopatología del prurito en el paciente con cirrosis hepática? Va a existir acumulación de sales biliares a nivel del tejido celular subcutáneo que irrita las terminaciones nerviosas y produce prurito. Esa es la fisiopatología. Además tiene tendencia a equimosis, hematomas y gingivorragias por coagulopatía, es decir, por alteración de los factores de la coagulación a nivel hepático. Puede tener epistaxis, sangrado vaginal, hematuria, contractura palmar de Dupuytren, uñas en vidrio de reloj por derivación arteriovenosa, uñas de Terry, que son que se caracterizan por palidez del lecho unguial proximal, puede tener acné vulgar asociado a hepatitis crónica y cirrosis, osteopatía hipertrófica, hipocratismo digital y todas. Además, como hemos hablado, puede tener anillo de Kaiser-Fleischer, ¿no? ¿Qué hemos dicho que era el anillo de Kaiser-Fleischer? ¿Quién se acuerda? Es un rodete amarillo verdoso en la córnea a nivel de la membrana de Descemet, que es secundaria a enfermedad de Wilson, un trastorno metabólico del hígado por excesiva acumulación de cobre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Aquí vemos un paciente histérico, ¿sí? Así puede venir el paciente con bastante ascitis, el signo del ombligo vertido, grados variables de circulación colateral. Esta es la contractura palmar de Dupuytren, ¿sí?
tiene atrofia muscular, ¿sí? Por pérdida de la masa muscular el paciente. Puede tener telangiectasias, hemos dicho, dilataciones vasculares, ¿sí? Puede tener síndrome ascítico edematoso. Aquí están los antelasmas. ¿Los pueden ver los antelasmas, muchachos? Depósitos de grasa en el ángulo interno del ojo, hemos dicho. ¿Los pueden ver a los antelasmas? Sí. Entonces, además, se llama santelasma cuando es en el ángulo interno del ojo y santoma cuando está en las extremidades, ¿se acuerdan? Puede tener petequias, eritema palmar, hipotrofia de mano y crecimiento de la parótida, ¿no? Ya lo hemos comentado. Y aquí tenemos un resumen de la cirrosis compensada y la descompensada, ¿no? Todo esto va a tener el paciente, hepatomegalia, estigmas cutáneos de sangrado, ictericia, fiebre en estos porcentajes, puede tener encefalopatía hepática, esplenomegalia, soplo sistólico, ¿no? Y hablamos de la cirrosis hepática descompensada. Todo lo que hemos hablado hasta la anterior es lo de la compensada, ¿no? Hablamos de la descompensada y complicaciones de la enfermedad. La descompensación metabólica y funcional se llama insuficiencia hepática, el compromiso de la circulación porta, hipertensión porta, y la consecuencia metabólica funcional más frecuente de todo esto es el balance energético negativo. ¿Cómo se va a manifestar? Como deficiencia proteica, se manifiesta por pérdida de peso, atrofia muscular, anorexia, fatiga creciente, el paciente va a tener fetor hepático, como habíamos hablado, aliento dulzón, ¿no? Por alteración o acumulación de qué sustancias hemos dicho? De los mercaptanos, ¿no? Aquí está, ¿sí? El paciente va a estar histérico, hay coluria como representación de insuficiencia hepática, hay alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, se presenta como un desbalance de la gluconeogénesis, alteración del metabolismo proteico, hipoalbuminemia, desbalance de aminoácidos, alcalosis metabólica, hiperamonemia, que va a ser causa de encefalopatía hepática, ¿no? En este paciente, la alteración del metabolismo lipídico provoca aumento de los triglicéridos y de ácidos biliares, hay disminución del colesterol, sus fracciones y de fosfolípidos. Y también va a existir bastante déficit de vitaminas liposolubles como la K, A, D y E, ¿sí? El paciente tiene tendencia a alteraciones hematológicas que producen anemia, tanto micro como macrocítica, hipocrómica. Tiene coagulopatía el paciente, hay colapso de la síntesis hepática, fibrinolisis, trombocitopenia y puede llegar a tener coagulación intravascular diseminada. También puede llegar a tener manifestaciones de hipertensión porta, varices esofágicas, gástricas, gastropatía hipertensiva, síndrome ascítico edematoso, y grados variables de insuficiencia hepática, encefalopatía hepática y puede llegar a tener PBE. ¿Qué es la PBE? Peritonitis bacteriana espontánea. Es decir, la ascitis que el paciente tiene secundaria a hipertensión portal en cualquier momento puede colonizarse o puede infectarse por bacterias que pueden llegar a ese nivel, a la cavidad abdominal, por un foco a distancia, por ejemplo, por una caries o por una herida, ¿sí? Entonces, por vía hematógena pueden llegar las bacterias. Y al colonizar el líquido ascítico, el paciente va a empezar a tener dolor abdominal y tiene el signo de Bloomberg positivo. Entonces, en esos casos habrá que pensar que está desarrollando una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Puede llegar a tener insuficiencia renal, ¿sí? Puede llegar a tener hemorragia digestiva alta varicosa, ¿sí? Puede llegar a tener síndrome hepatopulmonar, mielopatía portosistémica también, ¿sí? Y las alteraciones endocrinas que puede tener este paciente convierten una diabetes latente manifiesta, bajan el T3 tiroideo y aumentan la hormona TSH. Además, existe desbalance de testosterona y estrógenos, lo que va a condicionar la presentación del hábito de Chobostek. Como hemos comentado, ¿se acuerdan? Este paciente tiene alteraciones inmunológicas que se expresan como tendencia, obviamente, a las infecciones, ¿no? En 36% de los casos. También bacterianas en el 40-50% de las veces. Tiene alteraciones vitamínicas, como hemos hablado, tanto hidro como liposolubles, y el déficit de la vitamina K y E son bastante estudiadas, ¿no? Y miren, hablando de las complicaciones, todo esto va a tener el paciente a consecuencia de la cirrosis, que va a tener ascitis, encefalopatía hepática, síndrome hepatorenal, carcinoma hepatocelular, peritonitis bacteriana espontánea, hipertensión porta, y puede llegar a tener varices, ¿no? Y las complicaciones más frecuentes de la cirrosis hepática son la hipertensión porta,
y la hemorragia por ruptura de varices gastroesofágicas. También puede llegar a tener ascitis, que puede dar también hidrotórax, es decir, presencia de líquido en el espacio pleural del lado derecho o izquierdo, y también puede desarrollar el paciente en el transcurso del tiempo síndrome hepatorrenal, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el síndrome hepatorrenal? Es una falla renal con oliguria progresiva reversible en los pacientes que cursan con deterioro o daño de la función hepática e hipertensión portal. Ese es el concepto de síndrome hepatorenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por elevación de la creatinina en sangre por encima de 1.5 miligramos por decilitro, el clearance de creatinina inferior a 40 ml minuto y además excreción urinaria de sodio baja. Todos esos son criterios para el diagnóstico del síndrome hepatorenal, ¿sí? Bien, el paciente va a tener varices, como habíamos comentado, ¿sí? Y estas son algunas enfermedades asociadas a la cirrosis hepática: cirrosis poshepatitis, colelitiasis de cálculos pigmentarios, úlceras pépticas y diabetes mellitus tipo 2. Y seguramente ya para el diagnóstico de la cirrosis hepática vamos a hacer una biopsia, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico histológico, vamos a valorar adecuadamente los hallazgos clínicos que sugieren cirrosis y le vamos a hacer estudios al paciente que no necesariamente tienen que ser invasivos, de imagen, todos los que tengamos a disposición, ecografía, tomografía, todos los que tengamos a disposición. También le podemos hacer un estudio que se llama elastografía. La elastografía se realiza por ecografía o por resonancia magnética, lo que se denomina elastografía por resonancia magnética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve la elastografía? Para valorar el grado de distensibilidad que todavía presenta ese hígado enfermo afectado por cirrosis. Es decir, nos valora el grado de fibrosis que ha desarrollado el paciente a consecuencia de la enfermedad, es la cirrosis hepática, ¿no? Y seguramente le vamos a pedir también al paciente marcadores séricos directos e indirectos de fibrosis o cirrosis, que nos va a hablar del grado de afectación que está presentando ese hígado por la enfermedad cirrótica, ¿no? ¿Y qué estudios complementarios le vamos a pedir al paciente? Todo esto, ¿no? Le vamos a pedir un laboratorio clínico. Vamos a ver elevaciones de las aminotransferasas, son discretas, menos de 5 veces de lo normal habitualmente, y su normalidad no excluye necesariamente la hepatopatía. La AST, es decir, la aspartato aminotransferasa, ¿sí?, suele ser más alta que la ALT, y una relación entre AST-ALT mayor a 1 es sospechosa de una hepatopatía crónica no alcohólica ya con cirrosis, ¿no? Además, el paciente que va a tener hiperbilirubinemia leve no siempre predomina la fracción indirecta, ¿sí? Y supera los 8 a 10, la hiperbilirubinemia puede superar los 8 a 10 miligramos por decilitro, que es de mal pronóstico, ¿no? El paciente también va a tener elevaciones de más de 20, ¿sí?, con hipoalbuminemia y protrombina alterada, que definen insuficiencia hepática en el paciente con cirrosis hepática. Entonces habrá que evaluarlo, ¿no? Y cuando el dominio de la fracción, cuando el dominio es desde la fracción 10, más en colestasia, es decir, una alteración del flujo de la bilis, como por ejemplo en la cirrosis biliar primaria o secundaria, habrá donde va a haber además elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Y esta última, como hemos hablado ya en pruebas de función hepática, se eleva en forma considerable, ¿sí?, sobre todo en la ingesta alcohólica, ¿no?, reciente en los pacientes cirróticos. También hay que valorar exposición a tóxicos o a contaminación por virus de tipo C, ¿no? Y las pruebas que identifican la actividad hepática disminuida son la hipoalbuminemia y aumento de las inmunoglobulinas, como hemos ido comentando, ¿se acuerdan? Se eleva la inmunoglobulina A, se sospecha, cuando se eleva la inmunoglobulina A, se sospecha en daño alcohólico. Si se eleva la inmunoglobulina M, es positiva para cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune, y si se eleva la inmunoglobulina G, pensar en hepatitis autoinmune. Eso es lo que hay que correlacionar, ¿no? Y cuando queremos valorar función hepática disminuida, se usa la determinación de albúmina, ¿no? Albúmina, protrombina y colinesterasa. También podemos pedir al paciente la prueba de bromosulfoptaleína, define disfunción hepática, ¿sí?
También para valorar función exógena del hígado, podemos pedirle el verde de indocianina, de la cafeína, del aliento, de la aminopirina y la capacidad de eliminación de galactosa, ¿no? Y también podemos pedirle a este paciente marcadores de fibrogénesis, es decir, existen elementos que nos pueden orientar al grado de fibrosis que ha evolucionado ese hígado a consecuencia de la cirrosis hepática. Entonces podemos pedirle marcadores de fibrogénesis, como por ejemplo el péptido N-terminal de procolágeno 3, la laminina, el ácido hialurónico, la fibronectina, la alfa-actina del músculo liso, ¿no? También podemos solicitar marcadores serológicos virales, obviamente pensando como que la etiología de la cirrosis es un cuadro viral, ¿no? Habrá que pedir serología para hepatitis B, C, D, también autoanticuerpos para cirrosis biliar primaria y autoinmune, pedir fecitina para hemocromatosis, cobre y ceruloplasmina para enfermedad de Wilson. Y en hepatopatía alcohólica hay que pedirle gamma glutamil transpeptidasa y además inmunoglobulina A. Eso no hay que olvidarlo. Y seguramente al paciente le vamos a pedir una ecografía, ¿no? Que es el estudio que está disponible en todos los hospitales. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90% en casos avanzados. Identifica los bordes ondulantes del hígado, escalonados, la hipotrofia del segmento 4, el aumento del óvulo caudado y muestra un ecograma hiperecogénico irregular. ¿Qué les llama la atención? Miren, vemos el hígado bastante hiperecogénico, ¿no? Este es el hígado, miren, todo lo que estoy delimitando. Este hígado estará afectado por micronódulos y macronódulos. ¿Qué les llama la atención? Sí, se ven bastante micronódulos y macronódulos. Entonces, distinta afectación hepática, podemos encontrar un hígado con hepatomegalia, con tamaño normal o eventualmente atrófico, como habíamos comentado, ¿no? Además, la ecografía identifica dilatación de más de 20 milímetros de la porta extrahepática, lo que nos habla de que el paciente tiene además hipertensión portal, nos valora adecuadamente la unión portoesplénica, la arteria y vena esplénica para valorar esplenomegalia, ¿no? Valora esplenomegalia con dilatación de los vasos del hilo esplénico y además puede visualizar varices esofágicas y cardiales. ¿Sí? Todo esto en resumen podemos valorar: hipertrofia del lóbulo de Spiegel, márgenes nodulares, ecogenicidad aumentada e irregular, aumento del diámetro de la porta, venas colaterales, esplenomegalia y vesícula grande con pared engrosada y litos en el 20 a 30% de los casos. Otro estudio que podemos pedir al paciente es ecodoppler para valorar la parte vascular que está afectada también en la cirrosis hepática, ¿no? Valora características de la hemodinamia de la circulación porta y hepatovenosa. Define la dirección del sistema portal y evalúa la porta y sus colaterales, como habíamos dicho. ¿Y qué es este estudio? Es la elastografía por resonancia magnética, lo que les decía, lo que estamos viendo al lado derecho, ¿sí? Evalúa el grado de distensibilidad que todavía le queda al hígado afectado por enfermedad cirrótica. Entonces nos ayuda bastante para valorar el grado de afectación hepática que está teniendo secundario a la enfermedad del paciente. También podemos pedirle una TAC, una tomografía computada, ¿sí? ¿Qué valora la TAC? Visualiza mejor el lóbulo caudado, la superficie tuberosa del parénquima y es de mejor rendimiento para el cáncer implantado pequeño. También identifica cantidades más escasas de ascitis. ¿Qué les parece estas imágenes? ¿Este hígado será normal? No, es un hígado atrófico, completamente afectado por cirrosis. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Y qué me llama la atención acá? Ya hay ascitis. Todo esto que ya veo un hígado atrófico y ya también grados variables de ascitis. Miren, hígado atrófico, ascitis. Hígado y alteración vascular, ¿no? Aquí está un estudio de resonancia magnética. Miren, vemos un hígado atrófico y líquido libre. Esta es la elastografía por resonancia magnética, ¿sí? Y en la elastografía por resonancia magnética, valores superiores a 5.9 kilopascales son positivos para cirrosis hepática. Eso habrá que tomarlo en cuenta. Y si todavía existe duda, podemos hacerle una laparoscopía diagnóstica con toma de biopsia al paciente, ideal para valorar la macroscopía de la cirrosis y definir el grado de fibrosis, ¿no? Y por sí sola es de alta especificidad y sensibilidad. Además, permite biopsia, ¿no? Y tiene un costo y riesgo bajo. Y puede ser necesario otros métodos que no son suficientes
para definir la hepatopatía y también para hacer el diagnóstico diferencial. Y miren, en esta imagen de la paroscopía, ¿qué les parece el hígado? ¿Estará afectado por cirrosis o será un hígado normal? ¿Quién me puede decir? Es un hígado cirrótico, ¿no? Bastante cirrótico. También podemos hacer la arteriografía para valorar la parte vascular con contraste, evaluación anatómica pre-trasplante y evaluación de hepatocarcinoma, ¿no? Y aquí está el momento en el cual se está realizando una biopsia hepática para definir, por ejemplo, la etiología. ¿Cuál es el gran problema de realizar una biopsia? Que puede condicionar un hemoperitoneo porque este paciente tiene grados variables de afectación hepática y además coagulopatía, como hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, aquí se están introduciendo los trócares para realizar una biopsia, ¿no? ¿Y qué le llama la atención a este hígado? ¿Este hígado será normal o será cirrótico? ¿Qué le llama la atención? ¿Habrá necrosis en este hígado? ¿Habrá necrosis en este hígado? Hay bastante necrosis, miren, es cirrótico. ¿Este otro hígado será normal o cirrótico? Es totalmente cirrótico, ¿no? ¿Y qué será esto que les estoy mostrando? ¿Qué será esto? La vesícula biliar, este es el ligamento redondo, este es el hígado, aquí está la vesícula biliar, este es el estómago y aquí está el colon, ¿no? Y a este paciente será necesario hacer la endoscopía, muchachos. Claro que sí, porque tiene varices, ¿no? Debe concretarse en todos los cirróticos, define hipertensión porta, identifica patología asociada y varices, ¿no? Y se puede hacer biopsia hepática también, necesaria para el diagnóstico de cirrosis, pero no imprescindible, porque condiciona sangrado, ¿no? Pues ya, entonces, si hay suficientes datos epidemiológicos, clínicos y de gabinete para pensar en cirrosis, muchas veces ya no es necesario, ¿no? Estas son las indicaciones de biopsia hepática, todas estas, alteración persistente de la transaminasa, estudio, estadiaje de la hepatitis crónica B, C, D, ¿no? Diagnóstico y estadiaje de la enfermedad hepática alcohólica, diagnóstico de las enfermedades por depósito, diagnóstico y estadiaje de hepatopatía autoinmune y colestásica, diagnóstico y estadiaje de enfermedad hepática no alcohólica por depósito graso, estudio de la hepatopatía secundaria a fármacos, estudio de la fiebre de origen desconocido, diagnóstico de enfermedades sistémicas inflamatorias y granulomatosas y otras más. Y seguramente le podemos pedir a este paciente, como hemos dicho, marcadores no invasivos de fibrogénesis, ¿no? Entonces, pues estos marcadores pueden predecir la fibrosis. ¿Cuáles son? La alfa-2 macroglobulina, la aptoglobulina, la gamma-glutamil transpeptidasa, la bilirrubina total y la apolipoproteína A1, ¿no? ¿Y cuáles son marcadores de inflamación, no de fibrosis? Se solicitan sobre todo en la hepatitis viral C, ¿sí? Estos pueden diferenciar etapas de fibrosis en distintos grados, ¿no? Esta es la escala que se utiliza para valorar el grado de fibrosis que tiene el paciente por elastografía y también se puede utilizar el fibroscan, ¿no? Utiliza la elastografía transitoria, que puede ser valorado por ecografía o por resonancia magnética, como hemos comentado, ¿no? ¿Sí? Aquí se está realizando un fibroscan, esta es la forma, aquí está el equipo, se está valorando el grado de afectación hepática, ¿no? Y el diagnóstico de la cirrosis hepática. Este autor, Iturriaga, propone la siguiente secuencia para establecer la presencia de cirrosis hepática. Confirmar el daño hepático por antecedente, epidemiología y criterios clínicos relevantes, investigar la etiología cirrótica por antecedente, criterio clínico de un expediente clínico completo, definir la presencia de hipertensión portal y obviamente varices, que es importante por endoscopía, valorar el grado de insuficiencia hepática, cuantificar la albúmina y protrombina y el verde de indocianina y además la bilirrubina, el grado de bilirrubina que tiene el paciente, establecer la presencia o amenaza de complicaciones propias de la enfermedad, valorar patologías asociadas, ¿sí? Y este es el diagnóstico diferencial entre la compensada y la descompensada, ¿sí? Hablando de la etiología principalmente. Y el pronóstico depende de las complicaciones, ¿no?, que va a tener el paciente a consecuencia de la enfermedad, como son la encefalopatía hepática, insuficiencia hepática, hemorragia digestiva por hipertensión porta, infecciones, peritonitis bacteriana espontánea y además síndrome hepatorenal, ¿no? Y un método pronóstico para valorar esta hepatopatía es la clasificación de Child-Pugh, lo que les decía. Los criterios de Child-Pugh valoran grado de insuficiencia hepática, ¿no? ¿Y qué se valora en los criterios de Child-Pugh?
la ascitis, si existe o no encefalopatía, el cuánto tiene de albúmina el paciente, el tiempo de protrombina y la determinación de bilirrubina. Y el tratamiento tiene por objetivo mejorar la calidad de vida del paciente, evitar o tratar las complicaciones, resguardar la reserva y capacidad funcional del órgano, vigilar patología extrahepática que deteriore más la masa funcionante residual, prohibir el uso de drogas hepatotóxicas y preparar a los cirróticos para trasplante hepático si es que requiere, ¿no? Que es la meta de todo tratamiento. Y Kunz propone las siguientes fases del tratamiento. Tratamiento de la causa etiológica, para cirrosis alcohólica, por ejemplo, abstinencia, ¿no? Abstinencia absoluta, incluidos tónicos, fármacos, alimentos envasados, uso de lociones, consumo de cerveza, no, por ejemplo, ¿no? Tratamiento de los factores patogénicos primarios para disminuir la actividad inflamatoria, inmunológica y fibrogénica. Y tratar con inmunosupresores a estos pacientes, por ejemplo, las cirrosis autoinmunes, remover el cobre de la enfermedad de Wilson, depletar el hierro en la hemocromatosis y tratar la hipertensión porta. Se debe hacer un tratamiento preventivo para disminuir el avance, disminuir el porcentaje de complicaciones en el paciente, así como utilizar el ácido ursodesoxicólico. Se puede utilizar este ácido porque contrarresta efectos de la colestasia crónica que tiene el paciente, neutraliza la hiperamonemia, neutralizar la hiperamonemia con el aspartato de ornitina, se puede usar siliramina para disminuir la perioxidación lipídica a nivel hepático que incrementa la lesión, y se puede utilizar la colchicina que disminuye la fibrogénesis. ¿Quién se acuerda para qué se utiliza habitualmente la colchicina? Para tratar la artritis gotosa, ¿se acuerdan? Pero en este caso se utiliza para disminuir la fibrogénesis, ¿no? Y el tratamiento general, tratar la debilidad muscular, la astenia, la hiporexia, el cansancio fácil, la alteración del sueño. Entonces, miren, el manejo de estos pacientes debe ser con varios especialistas, ¿no? Es decir, es con el nutricionista, con el gastroenterólogo, con el cirujano, con varias especialidades, ¿no? Brindar 2.000 calorías por día para mantener un balance adecuado, ¿sí? En las calorías de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Hay que darle bastante proteína, 0.8 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. Hay que disminuir los factores que pueden condicionar una encefalopatía, hay que darle fórmulas en base a aminoácidos ramificados, dieta hiposódica para evitar retención de líquidos y aumento de la ascitis, por ejemplo, hay que darle multivitaminas, son obligatorias, ¿no? Hay que darle suplemento de selenio, zinc, magnesio y electrolitos, y el apoyo debe ser con apoyo de profesionales de nutrición, de dieta y limitar la actividad física en estos pacientes, ¿no? Y el tratamiento de las complicaciones es importante. ¿Cuál es la complicación habitual? Lo que hemos comentado, la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces hay que tratar la ascitis también, la encefalopatía portosistémica, hay que prevenir y tratar las complicaciones de la hipertensión porta, prevención del sangrado, ¿no? Varicial, con beta bloqueantes, con nitratos, hay que tratar la ascitis, excluir la peritonitis bacteriana espontánea, si está presente hay que tratarla, ¿sí? Dieta baja en sodio, como hemos hablado, ¿no? Hay que sustituir albúmina a este paciente, si está con hipoalbuminemia, hay que darle reposición. Y si fuera necesario, si estaría presentando síndrome ascítico edematoso, hay que utilizar diuréticos, ¿no? Como la espironolactona, que es uno de los más usados, también furosemida, o el cipamide, ¿no? Si no mejora, hay que hacerle al paciente paracentesis, es decir, hay que drenarle el líquido ascítico, ¿no? Con sustitución de albúmina. En la peritonitis bacteriana espontánea hay que darle antibióticos endovenosos como la cefotaxima por 1 semana y dosis de mantenimiento con norfloxacino. Si no hay los diuréticos, hay que darle espironolactona hasta 300 miligramos, también furosemida, como hemos hablado, tratar la encefalopatía hepática con lactulosa y antibióticos. Entonces, como verán, el tratamiento es con varias especialidades. Y si a pesar de todo no mejora el paciente, es candidato a trasplante hepático, ¿no? Entonces, como verán, miren, este es el temita de cirrosis hepática. Las consecuencias de la afectación hepática son variadas, ¿no? Y como les comentaba, si el hígado está muy dañado, es candidato a trasplante hepático, ¿no? ¿Alguna pregunta de cirrosis hepática, muchachos? ¿Alguna pregunta de cirrosis? Bueno,
Muchas gracias por su atención, muchachos. Entonces nos veríamos con ustedes el día jueves. ¿Listo? Vamos a avanzar ya a hipertensión portal, la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y nos veríamos el día jueves con ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches.